es uno de los relacionistas públicos más emblemáticos del Uruguay, organizador de más de 6.000 eventos y un nombre asociado a fiestas y eventos, sobre todo en los años 90 en Punta del Este. Su nombre es sinónimo de un Uruguay donde las fiestas y los mega espectáculos empezaban a cobrar cada vez más vida. Si bien podría asociarse su persona al glamour, este nunca se le pegó. Cuando trabaja, cultiva un perfil alto, pero en el día a día es un hombre sencillo que disfruta de la vida y hace algunos años de la maravillosa experiencia de ser padre y de vivir en contacto con la naturaleza. Supo ser DJ y también encabezó el equipo de rescate del Águila del Graf Spee, marcando así un mojón en la historia uruguaya. También es comunicador y escritor. De su niñez, sus recuerdos, sus comienzos y su trayectoria, nos proponemos empezar este retrato hablado junto a Alfredo Echegaray. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parte de nuestro equipo de la década del trabajo intenso, aunque empecé 20 años antes. Es verdad. Bueno, justamente, naciste en Montevideo, tenemos entendido que en el barrio de Palermo. No, en el sanatorio, pero me crié en Palermo hasta los 5 años. ¿Cuáles son tus recuerdos de la infancia, de ese lugar? El barrio, los almacenes que todavía se podía comprar en bolsita, el producto, el azúcar o el arroz, sin necesidad de plásticos. Los partidos de fútbol frente a donde está la embajada americana. Y por supuesto, los afectos, tus abuelos. Nosotros le dimos siempre mucho valor a la familia y a los afectos. Y después nos mudamos, cuando se murió una de mis abuelas, a la calle Mercedes, entre Paraguay y Rondó, a la vuelta del Ministerio de Economía. ¿Eras de la barra de amigos, de barras de amigos, o eras más bien de jugar al fútbol en la calle, o más de estar adentro, en tu casa? Las dos cosas. En ese momento yo fui al Juventus, fui al Avenir, hice muchas cosas raras. Hice boxeo, Shotokan, karate, judo. Después también fui a academias de arte, también fui parte del equipo de teatro del colegio. Fui primer premio de literatura a los 12 años entre todos los colegios de Montevideo, primer premio de dibujo, pero no porque fuera ningún genio, porque le ponía a todo energía, ganas. ¿Y sabes qué? Curiosidad. De todo y de todos aprendía. Entonces tenía la rareza de juntarme y escuchar a grandes, yo le digo en broma, a los viejos de 20 o a los jóvenes de 80. Pero además, mi madre tenía academia de baile, de ballet, zapateo americano, y además en casa había academia de arte permanentemente. Entonces venían muchos artistas y yo me juntaba con historiadores, me gustaba mucho la historia. Y así fue que a los 13 años empecé en la Biblioteca Nacional y me hice un artículo del diario El País, porque era una rareza que un chico de los 14, a los 15 ya estuviera metido investigando. En aquel momento hice mis primeros pesitos, porque tenés tu sueño de comprar la primera moto que mi padre no quería. Y bueno, estudiaba la historia de los apellidos, más que nada vascos y de Navarra, por mi origen vasco. Pero a partir de ahí hice la talla en madera en el estudio de Javier Nieva de la Era, que hizo la Virgen del Seminario, el Cristo del Seminario y la Virgen de la Capilla de Aedo. Eso fue una parte de la enorme cantidad de cosas que hacía, porque arreglaba un calefón o una estufa. O sea, me gustaba desarmar, y ahí fue cuando empecé como DJ, porque me encantaba la música. Antes de irnos a Mercedes y Rondó, cuando todavía estabas en Palermo, ¿recordás también los tamboriles? Sí, claro, por supuesto, estaban en todas las esquinas allí. Y además era un Montevideo donde no había grafitis, la gente era más amable, no estaban sucias, las plazas estaban bien. Es un poco deprimente ver este Montevideo, y no lo quiero que lo tomen por el lado político, porque yo soy muy pragmático, no creo en historias de derechas e izquierdas, pero están robando todos, depredación total de todos los bronces de todos los edificios. Eso no es libertad, eso es pérdida de la libertad que tienes, el derecho a ver tu ciudad limpia. Están enorme cantidad de gentes con malas costumbres, especialmente en las zonas céntricas, probablemente por incidencias de cosas como el narcotráfico. Hay muchos factores. Yo creo que hay una pérdida cultural que se puede recuperar, pero tenemos que entonces invertir en educación. Y no es más dinero, sino mejor aplicada la educación, que nos enseñen. Ahora volviendo a la casa de Mercedes, Sí. la casa que era de tu abuela, que era una maravilla, una obra arquitectónica fantástica. ¿Es verdad que allí cantó Gardel? No, Gardel cantó en el Teatro Solís, que era del mismo dueño de mi abuelo y de mi bisabuelo, que se vendió a el Estado en 1937. Allí tuvimos a Marianito Mores,
Se grabó La vida de Borges allí, lo tuvimos a Borges, Jorge Luis Borges. Y cuando a Gardel le pegan un balazo la noche del 10 de diciembre, porque la medianoche cumpleaños, de 1915 en Buenos Aires, en el Palais de Glass, por meterse con Madame Janet, alias La Ritana, porque era una cantante de Caruso, que le había dado algunos contactos, era amante, o en aquel momento se decía querida, de un tal Garese. Lo manda a matar, le pegan un balazo, lo llevan al hospital Ramos Mejía, la bala le queda dentro y ahí se va a cantar al campo de Valle Eden, de Pedro y Alfredo Echegaray. Lo tuvimos en recuperación. Luego el balazo se lo pegó un tal Guevara. Y luego vuelve a Buenos Aires porque otro de mal ambiente lo protege a Gardel y puede volver a cantar a Buenos Aires. Así que cantaba para la familia Enrico Caruso, el tenor, y Carlos Gardel. En esa casa se grabaron varias películas, por ejemplo, Transatlantic. Y allí festejó su cumpleaños Pinky y cientos de artistas más estuvieron por nuestra casa. Esa casa se conserva. ¿La tiene todavía la familia? Sí, la tiene y se conserva impecable. Correginos la fecha, pero tenemos entendido que alrededor de los 12 o 13 años también empezaste a ser DJ. Sí, a los 13, 14 años, primero con un equipo a válvula, con parlantes de imán al Nico al centro del cono, y me gustaba la historia de la música. Entonces podía ponerte un mambo, un cha-cha-cha, un calipso, o un Harvey Belafonte, o un Glenn Miller, además del rock and roll de la época, porque acuérdate que en esa época estaba la onda Bill Haley, el twist y otras cosas, y recién arrancaban ahí los Beatles. Entonces empecé a poner música en casas de amigos, en la embajada británica, y luego empecé a crecer y llegué a tener tanta cantidad de fiestas que siempre a alguna le faltaba o el feliz cumpleaños, alguna se me descontroló. Entonces lo que hice fue achicar la cantidad de fiestas y darle a cada fiesta más contenido, o sea, la puesta en escena, la logística, las relaciones públicas, la convocatoria de personalidades en función del producto que iban a presentar y la creatividad, lobos marinos, o sea, todas las cosas raras, que pasarelas adentro del agua. Más de 1000 fiestas tuvieron algo diferente. La gente sabía que algo raro se iba a encontrar en la fiesta, alguna sorpresa, porque se trata de emocionar a la gente, no es simplemente convocarla. Entonces, en lo que me diferenciaba de lo que hacen ahora es que hacía algo tailor-made, o sea, a medida. Pero eso no era lo único que hacía de todo. Al mismo tiempo participaba de muchas acciones sociales. Siempre fui un luchador social. Estaba en la comisión del Pereira Rosell, estaba Graciela Rompani de Pacheco en aquel momento. Ayudábamos a muchísimas cosas que tuvieran que ver con el bien común, y eso es anónimo. La gente cree que ahora toda la vida lo hice, y eso lo saben quienes me vieron o que conocen mi trayectoria. Y además también trabajabas, tenemos entendido que estuviste trabajando hasta en una roticería cerca del Obelisco, sí, ¿puede ser? Era de Gori Salaberry de Reilly, la madre del que fue ministro blanco de Trabajo, y ella era la mejor catering o servicio de gastronomía de la época, y tenía una roticería, y me acuerdo que la clienta más bonita era Julia Lacalle Pou. Muy bueno, le llevaba yo porque no se podía estacionar ya frente al Obelisco, entonces corría yo con las tartas que compraba hasta el auto. Y yo tenía 12, 13 años, ese fue mi primer empleo, mandadero de roticería. Pero lo importante es hacer cosas, canalizar tus energías. Lo malo es todas aquellas personas que no contribuyen a agrandar la torta del Producto Bruto Interno. Y se puede trabajar con el intelecto o físicamente, pero lo importante es estar activo. Yo no puedo hacer una cola, pero ponerme a picar leña y, por supuesto, cambiar pañales, cocinar, planchar, lo que quiera, no tengo ningún problema. Y hablando de esa versatilidad, estudiaste marketing y también apicultura. ¿Cómo nacieron esas ideas? En realidad, yo lo que tenía era una gran curiosidad. Entonces iba al Centro Rubino, en Pando nos moríamos de frío, con un catedrático de Derecho, Agustín Prat, de la Facultad de Derecho, era mi compañero, yo estudiaba Derecho también con él. Me acuerdo que escuchábamos Jethro Tull, Cat Stevens, y allí estudiamos abogacía en la buhardilla de su casa. Y luego también, además de apicultura, estudié marketing en ACTE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Pero hacía miles de cursos de todo, a todo curso que había, ahí me metía. Hice yoga también de chico. De todo. Y me encantaba la electrónica. O sea, yo desarmaba, hacía mis preamplificadores, mis equipos de burbujas, mis máquinas de humo con propilenglicol, con cloruro de amonio, con gas carbónico, hielo seco, todas las formas de hacer un efecto especial a control remoto, casero. Ahora está todo en internet. En aquella época tenés que ir a la Biblioteca Nacional o juntarte con un profesor de la Facultad de Química o de la Facultad de Ingeniería. Es más fácil ahora. Si no hacen algo creativo es porque no quieren.
clave número 1, tener las pilas puestas. Además de toda esa curiosidad, esos estudios, llega un momento en donde decidís hacer relaciones públicas o ser relacionista público. ¿Cómo es que llegás a ese estadio, que es distinto a organizar eventos? Todo se da porque el propio mercado encontrás demandas insatisfechas. Entonces de repente te contratan para poner música y encontrás que le faltaba a la gente adecuada a ese evento. La mezcla que puede ser social o puede tener un interés comercial, porque no es lo mismo presentar un producto financiero de un banco que un nuevo automóvil, una joya o un nuevo refresco. Así que hicimos miles de marcas a tal punto que yo iba a la Argentina a hacer lanzamientos de productos y creaba los efectos. Me acuerdo de unos chicos que entraban todos sucios al jabón que lo habíamos hecho gigante y con efectos y música y humo y salían al otro lado perfectos. Y era simplemente que teníamos chicos gemelos, unos empujaban a los otros y ese tipo de cosas hacíamos en cada presentación de producto. ¿Qué pasa? Llamaban a la agencia y yo le trabajaba a muchas agencias y tenían 40, 50, 70 empleados para crear eso. Yo se los hacía en 24 horas. Cuando el cliente decía, esto lo quiero para mañana, la agencia me tenía que llamar. Así que tuve el honor de trabajar en lanzamientos para Bates, por supuesto para Punto, publicidad para todas las grandes agencias y muchas de Buenos Aires. Así que hice acciones de marketing para Nobleza Picardo, para Unilever, para todas las grandes marcas de autos, de bancos, Tarahui, todos. No hay marca que no le haya hecho alguna acción. Siempre con creatividad, porque eso era lo más divertido, la creatividad. ¿Y cómo me venía yo con sponsors de Buenos Aires? No le iba con el polo o el golf. Iba con la mente abierta y decir, mira, tengo estas 30 ideas, pero te escucho. Y como hacen los videntes que te leen la mente y dicen lo que vos querés escuchar. Y bueno, yo trataba de, en función de lo que el producto quería transmitir a sus clientes, por eso tenía marcas de Europa. Evian de Francia nos contrató, muchas grandes marcas del mundo, Sotheby's de New York. Así creamos productos a medida de lo que los directores de esa empresa querían y lo que la marca quería lograr y conquistar. Fue esa percepción, esa empatía y también ese dinamismo y creatividad que hizo que se consolide tu marca, o sea, tu nombre como una marca dentro de este rubro. ¿Cómo empieza ese Sí, primero camino tenés que donde- tener disciplina, tenés que tener equipo. Tú ya lo sabes porque fuiste parte de un equipo. Tenés que tener las pilas puestas, tenés que tener curiosidad, tenés que tener creatividad y tenés que tener cultura general, porque la cultura general es una herramienta. Entonces nosotros utilizamos a la soirée greco-romana, a Leonardo da Vinci, a cualquier cosa vinculada al futuro o al pasado, a los colores, a las formas, al humor. El humor lo usé muchas veces. Yo le hacía a Marcello Tinelli las cosas que se ponía en la cabeza. Pero además, cuando era un solucionador pragmático, a tal punto que Marcello Tinelli le sacan la balsa cuando iba a ser el sobreviviendo acá en Isla Gorriti. Llama al presidente, al ministro, el presidente argentino llama al presidente Uruguay, el presidente Uruguay llama al ministro Uruguay, el ministro Uruguay me llama a mí, y en 24 horas le hicimos la balsa, no se la cobramos, semejante comunicación de agradecimiento me hizo al otro día, en 24 horas tenía su balsa en Isla Gorriti por la aftosa. Por el control aduanero no se permitía entrar material orgánico. Esa es una de miles de veces. Me llama el ministro Varela y me dice, Alfredo, tengo un problema. Son las 10 de la noche y me doy cuenta que mañana tengo a la madrugada un vuelo y llego a Panamá y tengo que tener traje blanco y mis trajes son oscuros, un papelón. Yo te puse al sastre padre Muto y me hizo el traje en la noche y se lo resolví. Y así, una solución para cada situación. Sting me avisó una hora antes, señor, acá hay unos peludos en la puerta, era Sting con su banda, y tocó el piano y el país publicó, Sting, horror, bailó tango, honor, mamá le enseñó a bailar tango a Sting. Y así conseguimos a Pelé comiendo cangrejos, Siri en casa, 1.000.000 de historias. Ahí tienen para hacer un documental para estilo Netflix con todos los capítulos de amores, de lo que se te ocurra, intrigas, espionaje, lo que quiera, porque acuérdate que yo le trabajé a muchos gobiernos, al gobierno de Menem, me contrataba espadones, no le cobraba, después Menem me invitaba a comer asado, porque no todo era plata. Pero después Mirta me venía al jurado de Reina de Punta del Este, yo nunca le pagué un peso a Mirta, venía a casa a comer, la gente cree que es todo dinero, a veces es invertir, yo le ayudé mucho a Donald, a Aníbal Pachano de los Bottom Tap, que cuando llegué me siento en el teatro y me hacía un homenaje que me dejó llorando, porque en agradecimiento a todo lo que había hecho por su carrera cuando empezó. Y así cientos de personajes del mundo, María Marta Serralima, infinita cantidad de personajes. ¿Dirías que entonces eso fue como la clave de tu éxito? No, la clave del éxito es la motivación. Es la motivación. Tú tenés que tener motivación.
para todo. No importa si hoy estás cocinando mal, pero si tú tenés amor por lo que haces, vas a crecer ilimitadamente. Mente abierta, y no estoy de acuerdo con Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. De ninguna manera, caminante hay muchos caminos y se eligen al andar. Y yo nunca elegí el camino desviado de consumir porquerías, siempre tuve disciplina, siempre madrugué, mi vicio era el mate, me tomaba algún whisky o algún vino, pero con mucha moderación, tú lo sabes. Y bueno, la única debilidad, por eso nunca me casé, eran algunos amores que tuve a lo largo de la vida. Ahora todavía soy soltero y tengo 68, pero tengo un niño de 5 y una niña divina de 3 años, Juanita, que ya va a ballet hace 2 años, como le hubiera gustado a la abuela. Bueno, fuiste parte de la explosión de Punta del Este, de todo lo que fueron los 80, los 90, el año 2000, los tradicionales fiestas, y luego también le hiciste, por ejemplo, las fiestas a Rodrigo Darenberg, a Gilberto Escarpa, desayunos a Menem. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, en el caso, primero porque le solucionaba todo, en el caso de Rodrigo, cada uno tiene una motivación, y quieras o no, lo malo o lo bueno sucede a veces por egos o por ambiciones, está bien, es parte de la vida, mientras prefiero que hagan fiestas y no guerras. Fíjate lo que ha pasado a lo largo de toda la historia, la combinación de poder, ignorancia y ego es peligrosísima, por eso se generan tantas guerras en el mundo. Entonces, en aquel momento él fue el creador de la Soirée de Blanco, El sueño de una noche de verano, Soirée de la Cruz Roja, 12 años de Reina de Punta del Este, 4 años de Miss La Plage, y yo les inventaba. Sabés que traíamos a los que hacían los carros alegóricos de carnaval, y con eso armábamos, por ejemplo, el Casapueblo. Yo le hacía Casapueblo todo. A Carlitos Páez, por supuesto, canje, me llenaba de cuadras. Le hice los casamientos a las hijas y le hacía el encuentro de Gunter Sachs, el fotógrafo de tantas celebridades de Europa. Así que básicamente es usar la cultura, la solución y el conocimiento. Yo te puedo decir los números. 481456, teléfono de la Villa Darenberg. Memorizo miles de números. Yo no levanto un teléfono para saber cuántos ladrillos hay en un metro cuadrado de una pared, cuánto aguanta de compresión una columna de hormigón. Es lo numérico, lo creativo, la combinación y comprender y escuchar lo que la persona o el producto necesita. Así que eso lo mantengo con todo, por eso escribo, tengo más de 50 temas, desde tangos hasta milongas, lo que quieras, porque me divierte. Yo necesito canalizar las energías. Si todos ustedes pudieran canalizar las energías hacia las mentales y las físicas, yo hago deporte todos los días y lo que corro, y juego con chicos más jóvenes, hacia cosas positivas, el mundo sería diferente. Por eso la educación es la gran esperanza, si no da solo información, que eso te lo da hoy Internet y antes los libros. Te tiene que enseñar a vivir contigo, a convivir con el prójimo y a convivir con la naturaleza y el planeta, ¿no? Aprender a ser feliz, que no es poca cosa, y después te ayuda a dormir. Pero bueno, por eso el camino es todo de la mente. Las cosas buenas o malas, la percepción está en tu mente. Entre todas las cosas que hiciste, también organizaste, por ejemplo, desayunos y otras actividades para Menem. ¿Cómo fue eso? Sabían muy bien los asesores de Menem que yo era quien tenía fuerza con la prensa, no solo local, que es más fácil, sino toda la que venía a Punta del Este. ¿Por qué? Porque le daba todos los canjes, le daba el alojamiento, las comidas, los autos y les resolvía los primeros celulares. Y algunos nos dejaban los autos llenos de multas, ya sabes a quién me refiero. Entonces le convoqué a la prensa, la llamé a todos a las 7, 8 de la mañana y a las 9 tenía a todos desayunando acá en la parada 1 frente a la Liga de Fomento. Porque mi conexión con la prensa no era ya solamente comercial, era amistad. Tú sabes la amistad que yo tenía con Alfredo Garrido, mi compañero, el ex marido de la cantante argentina de tango, Amelita Baltari, de Cintia Bosch. La relación era diferente. No solo resolvía lo económico, sino que me transformé muy amigo de muchos de ellos. Entonces, ninguno tenía la capacidad, lo decía Aníbal Pachano, nadie en Buenos Aires lograba hacerme salir en tantos medios y vos desde allá tenías más poder que los de acá. Pero era porque era una relación afectiva y comercial, las dos cosas simultáneas. Entonces, yo le hice la creación, y te lo cierro acá, de la revista Gente, le canjeé todo, y claro, tenía poder con revista Gente, porque le canjeé la fiesta entera, fue un invento mío, la que hicimos en Casa Pueblo. Bueno, volviendo al tema justamente del gobierno de Menem, tuvo mucho también que ver con un momento de mucho esplendor en Punta del Este, y calculo que vos debes haber tenido también mucho que ver. Sí, por supuesto. La gente a veces es muy de cosificar o de etiquetar, y el universo es un poquitito, no es blanco y negro, es un poco más entreverado. Esto no es de pitucos, venían muchísimos personajes y no un solo centavo, vamos a ser claros.
Y de hecho, yo trabajé toda mi vida para un montón de gente sin un centavo. A mí siempre me encantó ayudar a los de a pie, porque el malla de oro, como dicen un amigo mío muy creativo, se cuida solo. Entonces, toda la vida de una mano, pero lo que sembrás, cosechás, y nunca sabes cuándo te vuelve. Así que en ese caso Menem era bien visto, porque después de que ganó, juntó a todos los inteligentes empresarios y pasaron a amarlo a Menem. Pasó a ser, en la primera presidencia de Menem, era un tipo muy querido por quienes en su momento le tenían miedo, como ha pasado en otros países. También recordamos que has trabajado con Pancho Dotto, con desfiles, con grandes figuras también. Pancho Dotto me llama y me pide ayuda. Lo ayudo todo el verano, termina el verano y digo, ¿cuánto te debo? Me dice, nada, le digo, si yo te estoy diciendo todo de onda, como ayudé a Ricardo Piñero y a todos los otros, a Valentino Buckins, a Carlos Cámara, y me hizo muchos homenajes. Pancho Dotto es muy agradecido, no sabes la cantidad de homenajes a las veces que me menciona por lo que le ayudé en sus principios. Y yo le contrataba a la agencia entera, 60, 70 modelos de Montevideo y de Buenos Aires, para las grandes presentaciones y desfiles de Montevideo Shopping, Punta Carreta Shopping, etcétera. Eran de a 15 modelos por salida, largábamos. Y, por ejemplo, Roberto Giordano, ¿qué recuerdos tenés de los trabajos con él, los grandes desfiles? Yo soy una persona de no rencores, primero, pero sí tengo que ser sincero. Dejé de hacerle desfiles porque los 4 primeros desfiles tuve que pagarle, no solo no cobré yo, sino que tuve que pagarle a los proveedores. Cuando me llamaba, Alfredo, llámame al de las sillas, al de los volantes, a Aníbal Pereira de la imprenta Maldonado, a fulano, al que nos infle globos, eran en Palmas de la Barra. Y después, Alfredo, fui 7 veces y no nos paga. Bueno, vengan a cobrar porque la palabra es un contrato. Así que yo a lo largo de mi vida me comí millones, millones de pesos, cerca de $1 millón a lo largo de toda mi vida, de cuentas ajenas que pagué, un sueco que me dio todos cheques sin fondo, me acuerdo, muchas veces. Y el Estado, ya sabes, con la violación del contrato que me cita y después no cumple, porque el Estado se impune, es brutal, una pena. Este país sería fantástico si tuviéramos simplemente una administración que meta para adelante más pragmática y más chiquitita, de menor costo, que eso no es ni de izquierda ni de derecha, vamos. Pero antes de ir a ese tema, nos interesaría saber, sin entrar en polémicas, ¿cómo te cayó la noticia de saber que cayó en prisión, Giordano? No, a mí no me gusta la presión para nadie. Y además es un señor mayor. En realidad, yo lo metería en un curso de sociología, psicología, psiquiatría, porque las personas, acordate 2 cosas. Primero, que la venganza está en contra de los principios de la Torá y de la Biblia. Y segundo, que no va contra los principios de la ley y de la Constitución el destrozar a una persona. Se trata de recuperarla. Giordano no es una persona hoy peligrosa para la sociedad y siempre fue terriblemente desordenado. Pero no hay que ser vengativo con él, que sus desfiles fueron muy positivos para Punta del Este. A las modelos las peinaba, no tenía que pagarle, por lo menos las peinaba. Y muchas veces posteriormente me hizo homenajes. Pero yo era un pobre DJ que para mí $100 era una fortuna, me rompía el alma, y tener que pagarle a todos los otros proveedores. Y después recuerdo que el contador Alonso Pérez me hizo un plan de cuotitas a pagar de los 4 desfiles, porque hacía uno en enero y otro en febrero, y pagó una sola cuotita. Pero bueno, 0 rencor, 0 venganza y el deseo de que pueda culminar sus días tranquilo y con sus hijos y nietos. Por favor, que un tema jurídico, creo que de impuestos en Argentina, cuando el Estado incumple permanentemente. Si el Estado incumple todos los días contigo, me parece que no da para eso. Pero sí, yo lo metería en un buen tirón de orejas, sí, claro, un mea culpa tiene que hacer para que sea un ejemplo, que otras generaciones no aprendan de él. En aquel momento eran otros los peluqueros que me llamaban, me pedían precio, pero después pagaban. Yo era un pobre chiquilín, me mató. Contanos cómo hiciste para, sobre todo toda esa época de eventos, de mucha noche, de ambientes con mucha fiesta, mantener el equilibrio y una vida sana, porque los excesos y la Tus noche van... padres, mis padres, fantásticos. Mi madre, mi padre, mis abuelos, es una familia sana. Que lo único que en aquel momento se hacía mal, yo fumé en el liceo, La Paz Suave, Oxibitué, Coronado, hasta los 18 años nunca más fumé, y después se tomaba alcohol. Hoy yo tomo un día a la semana una copa, nada, no tomo alcohol. Tomo mucho cervecitas sin alcohol, porque es malo. Pero en la cultura había cosas, pero de otras cosas, nada. Me acuerdo que lo más fuerte que tomaba era cafeaspirina que se compraba en la farmacia con Coca-Cola o mate. ¿Y sabés lo que hacía? Microsiestas.
Dejaba los discos al ayudante y como yo hacía yoga, me relajaba, 15 minutos de siesta profunda y me recargaba las pilas. Y eso lo sigo usando, ¿no? Para el deporte, acelero la respiración. Así que se me murieron la mitad de mis amigos que se hacían los cancheros y me tomaban el pelo porque yo no consumía porquerías. Y los que convivieron conmigo saben, ya lo sabés. Son muchas las personas que estuvieron en toda la historia de mi vida y saben que de eso nada, no. Donde se come, no se enchastra. Y es una pena, está destrozándola. Tu mente vive en la estratosfera si estás o alcoholizado y por supuesto perdido con otras cosas que pueden pasar en la vida. Yo creo que es muy importante entonces en la educación enseñar autocontrol, introspección, vivir en paz como te enseñan tantas religiones, el budismo, ¿no? Es importante aprender a respirar y a relajarte y que no te tienten las porquerías. Justamente hace un rato estábamos hablando del éxito que tenía tu agencia, esa agencia que le proporcionaba a los periodistas básicamente las coberturas, tantas cosas se las acercaba. Sabemos también los grandes resultados que tuviste, Y el material, además. pero aparte de eso, ¿cómo surge la idea en vos de hacer esa agencia? Es fácil, porque todo, cuando empezamos, ni siquiera era con fax. Imagínate lo que era el fax. Y además, recién en el primer paso de la computación. Yo hice mi primer curso de computación, tenía 11, 12 años, o sea, estaba hablando del 68, con las máquinas enormes, perforadas, las tarjetas perforadas. Entonces, no había información organizada en función de una demanda insatisfecha. Así nació Facebook, así nació WhatsApp, así nació TikTok. Demanda. La demanda es lo que te marca el inicio de un proyecto. Hace un tiempo, o sea, siempre fuiste un enemigo, por así decir, de la burocracia del Estado o la burocracia del Estado. Sí. Y recordamos mucho una campaña que hiciste que era bajen el gasto público, por favor. Por favor, María So. ¿Se En avanzó la crisis del 2000. Claro. ¿Se avanzó algo en ese No, aspecto? sabes que en general hay una falta de empatía. Yo soy de los desencantados, porque los de un lado y los del otro, en general, hay excepciones. Una excepción es el trabajo que hizo Alejandro Achugarri cuando la crisis del 2000, que nos salvó, que trabajaba hasta las 3 de la mañana, porque yo lo veía ahí en la esquina de casa. Lamentablemente, el Estado gasta impunemente nuestro dinero y no le importa a nadie, se toma sus tiempos. Hoy una flauta en Francia vale 20 pesos, 40 en España y 80 pesos acá. Hoy el litro de agua en bidón en España vale 5 pesos y acá vale 20. Estamos en uno de los lugares más caros del mundo. ¿Y por qué la burocracia? No entienden que el trabajo de equipo es la clave de ganar el partido como hizo la Sub-20. Y yo lo que quiero es plantar la semilla, cambiar la mente, a ver si podemos lograrlo. No sé, yo soy candidato y no me importa si salgo o no, me importa poder dejar un mejor país ahora por mis hijos, por tus hijos. Creo que es una pena que sea un país tan caro y tan complicado. Por lo demás es un país fantástico, tiene muchas cosas muy buenas, pero como el Estado tiene monopolio y es impune, entonces hay mucho abuso, excesos, cientos de historias hay. Así que es muy importante cómo crece un país, con los proyectos de la gente, con los creativos, pero todos trabajando, agrandando la torta. Si yo acá en este programa te pongo 15 maquilladoras, 17 secretarias, ¿entendés? 15 iluminadores y 17 cameraman, te fundís, ¿entiendes? Y eso es el Estado, porque qué fácil es ser generoso con tu trabajo y con el dinero ajeno, ¿no? Así que es muy responsable el aparato estatal en la parte administrativa. Y eso viene acentuándose hace 50 años. Y es un mal universal, ¿no? Son pocos los países donde los políticos van en ómnibus al Parlamento, etc. En el 2000 era un escándalo. Todos los políticos de todos los partidos con miles de autos de oficiales y la gente no podía llenar la heladera, ¿entendés? Muerta de hambre. Entonces ahí hice los cartelitos y lo hice a costo cero. Una imprenta me donó los primeros. Cuando la gente me decía, te voy a donar algo, manda a hacer. A mí no me des plata, no quiero ser parte de esa casta que hace cosas tan feas y por eso yo admiro a Milei, porque logró una revolución que tendrá sus cosas buenas o malas, pero paró con 50 años de excesos de una especie de fundamentalismo ridículo que era más capitalista que los capitalistas. ¿Cuándo y por qué decidís venir a vivir a Punta del Este? Porque pasabas tus veranos acá y venías en algunas ocasiones, pero desde hace unos años ya vivís acá. Fue un proceso. Primero me fui del centro, que se fue poniendo cada vez más hostil por las pintadas, por los ruidos, por las cosas chanchas que hacen en las calles, a Carrasco, que ya era un poco mejor,
pero ya cada vez, yo siempre vine todo el año, todos los inviernos me pasaba acá, no es de ahora. Pero fue venir cuando yo empecé a hacer con Claudia hace unos 10 o 12 años, tomamos la decisión, vendimos Carrasco, nos venimos acá y no querés volver más a la ciudad, porque tu medio ambiente es la naturaleza, es la mejor medicina para la mente y el cuerpo, es fantástico. Si te gusta la naturaleza, yo creo que tenemos en el ADN, no sé si 100 o 1000 o 1 millón de años, porque depende de qué parte de la evolución humana tomes, pero esa educación genética la percibís y por eso te gusta un atardecer, una puesta del sol, el mar, los olores, la comida natural es tan importante para el cuerpo por ese motivo, porque no la vas a cambiar en 100 años de cemento y ruidos y agresión. La ciudad es muy, en especial el tránsito, la cantidad de autos. Y ahora además Montevideo es Multolandia, ya es todo Uruguay, pero Montevideo se fue al carajo. Bueno, sabemos que tu casa fue construida por vos con materiales nobles, algunos materiales de demoliciones, otros de subastas. ¿Lleva también el registro de un poco de la historia de tu vida? Sí, yo soy una persona con mucha resiliencia, me adapto, ¿ah? No tengo ningún problema y mi mujer me acompaña. Entonces, nosotros compramos ropa usada y reciclamos la ropa, que son cosas que yo tengo, estas cosas, esta me la regaló esta semana un amigo, pero tengo ropa de hace muchos años, cuando hacía televisión me sobró ropa. Mi mujer me desarma las camisas y le hace ropa divina a los niños. Básicamente en el nuevo Rancho Blanco compramos una cantidad de aberturas divinas del Apacho doble vidrio, toda la casa $1000, pero toda la casa, todas del Apacho. Era una demolición de una casa de Pinares, que fue complicada la logística del traslado. Y después hicimos una wood frame, estructura de madera, y usamos mucha energía renovable. La energía renovable, yo ayudaba a mi padre en la década del 60 con aspas de madera y lo conozco bastante, ahora lo hacemos solar, que es más práctico, pero bajamos los costos a la tercera o la cuarta parte de lo que dicen que sale cada cosa. Pero busco y me sé de memoria los valores, ¿no?, de cada cosa. Hoy te puedo decir cuánto vale el tomate común, el tomate perita, lo que tú quieras. Me encantan los números porque era lo que la gente me pedía. Mirá, me quiero casar, me pidieron $50.000, tengo 5.000, ¿cómo hago? Yo te lo arreglo. Porque todo se puede. Así que básicamente sí, en las construcciones en general, nosotros nos hacemos nuestra propia pintura, la mezclamos con arena si queremos hacer textura, hacemos cosas caseras para bajar costos y además porque nos divertimos, nos gusta. ¿Y cómo es vivir en esa casa tan especial? Bueno, la casa es primero la gente que la vive, ¿no? Eso es fundamental. Y después tiene que ser como te guste a ti. Tenemos una buena estufa de las, que la compré, por supuesto, buscando la oportunidad en un importador. Te digo, a ver, ¿cuál tenés de clavo que no puedes vender? Dale, esa, tráemela. Una buena estufita para el invierno, porque el invierno es crudo en Uruguay. Tenemos mucha luz solar. Y yo vivo en una casa muy sencilla. Mi casa tiene un solo baño. ¿Entendiste? Te digo porque la gente se imagina cosas. Yo no tengo auto. Mi mujer tiene auto. Pero no necesito. Siempre. Si el Estado se ha quedado con mi dinero más de 10 veces. ¿Entendiste? ¿Qué voy a hacer? Me adapto. La historia va a meter en su lugar muchas cosas. ¿Y producen cosas ustedes? Por ejemplo, cosen, cultivan. Sí, costura total, a tal punto que mi señora le hizo la ropa a mis niños para el colegio, se llama The New School, en La Barra, es método Montessori. Mi niña va de mañana a la escuela 84, escuela pública, y de tarde al New. Y todo el colegio le pidió ropa. No, tuve que comprar, tenemos 2 máquinas de coser, no dio abasto, tuve que coserla todo, así que hacemos. Y tenemos una pequeña huerta, muy poquito. Tuve que sacar las abejas por seguridad. Las abejas no son agresivas, pero los niños son inconscientes y pueden meter la mano. Y en ese caso sí, es muy peligroso. Porque yo tenía 12 panales, 12 colmenas en casa. Y los tuve que sacar. Pero sí, hay cosas que son muy sencillas. Ahora hay que plantar morrones, que vale 350 pesos el kilo de morrón. El otro día compramos un morrón y lo dividimos en tres diferentes etapas para 3 guisos. ¡Qué locura, Uruguay! ¡Qué locura! ¡Qué pena que sea tan caro y tan complicado! ¡Qué país fantástico que se puede hacer acá! Pero todos somos responsables. Hoy le recogí en Montevideo, porque tuve que ir y volver hoy por un tratamiento de mi niña, un pucho a una señora que lo tiró adelante mío. Yo recojo puchos en las playas y no fumo. Somos un poco responsables todos del futuro. Tenemos que poner un granito de arena. Querríamos saber cómo te cambió la paternidad y cómo te gustaría que fueran tus hijos en el futuro. No, primero que quiero que sean felices, que aprendan a tener autocontrol, que no se sientan inferiores porque no tienen la marca tal o cual,
porque la felicidad es una percepción y se aprende, ¿no? Y que tengan la capacidad de autosustentarse en lo económico y en lo emocional. No les necesito enseñarle a relacionarse porque no se puede salir con Alfredito, no puede salir a ningún lado, habla con todo el mundo. Y les gusta mucho la música y los estoy entrenando como DJ. Juanita tiene 3, Alfredito 5 y capaz que hacemos 2 o 3 fiestas de lanzamiento para veteranos entre 1 año y 12 años, con sus padres, obviamente. Así que le estoy haciendo una preselección en función. Yo los hago escuchar temas cuando veo que les gusta mucho, porque yo quiero que sea una experiencia emocional para niños. Entonces van a ver imágenes y ellos se van a ir colocando accesorios que se los hacen. Nosotros en casa tenemos más de 30 disfraces hechos por la madre. Ni me acuerdo los nombres, pero estos personajes, Huggy Wuggy, Bob Esponja, todo hace toda la madre. Bueno, entonces los temas de música, para que los chicos se diviertan, van a tener que ver con los personajes y con la música y con imágenes atrás. A ver si me podrías sintetizar un poco cómo ves el Punta del Este de hoy y qué le estaría faltando a tu criterio para terminar de despegar. Bueno, Punta del Este despegó. Terminar no terminás nunca, porque en realidad, como si vemos el Punta del Este dentro de 30 años, nos vamos a sorprender. Lo que le falta es trabajo para la gente todo el año. Nada más que eso es lo más importante. Y eso, si no lo saben hacer, pueden copiar. Es muy sencillo. El turismo son 3 patas. Es contenido tan diverso como le gusta a la gente. Es yoga, polo, pescas o kitesurf. Es encontrar pareja o hacer un negocio. Es gastronomía o un espectáculo. Es ballet o tango, rock and roll o fiesta electrónica. Es todo. Hay más de 300 actividades aquí todo el año. Rejuvenecimiento, tratamientos médicos, aprender a bailar tango, lo que quieras. Cursos de teatro todo el año. 3 academias de ballet. Eso, o sea, ese es el contenido, que tiene que además comunicarse, ¿no? Pero sin conectividad, sin accesibilidad. No puede ser que cueste... ¿Por qué no copian? Tú llegas a un aeropuerto en Europa y te ofrecen a 30 euros una conectividad. Si hay que subvencionarlo, como hacen los casinos que te regalan un whisky para que después pierdas plata, hay que hacerlo. Pero es una absoluta torpeza cómo se gastan millones de dólares, con la palabra antigua, al cohete, en carteles y en folletos que no sirven para nada cuando la conectividad es el secreto. Vos ponés oferta, el paquete combinado, fin de semana de tango, fin de semana de teatro, de lo que quieras, el menú de 300 opciones, se llenan los hoteles, trabajo para la gente todo el año. Eso es lo más importante. Por otra parte, Punta del Este está divina, las plazas fantásticas, está muy bien mantenido, siempre hay alguna cosa, el transporte público capaz que se puede mejorar y eso disminuiría la cantidad de motos, porque, viste, el transporte público es usado por la gente rica en otras partes del mundo. Tú lo ves a los señores leyendo el diario. Yo creo que el transporte público también en Montevideo hay que llevarlo para que todo el mundo lo use y sacar la densidad de autos. Entonces ahí sí, la densidad de autos en el mes de enero, hay que estudiar cómo hacer que no se tranque todo, tal vez estudiando rutas, mejorando todas las rutas alternativas. Pero eso es algo muy técnico que tiene que resolver los estudios, ¿no? Los informes. ¿Cómo surge en vos el deseo de la investigación histórica relacionada a los naufragios y cómo es que luego con Héctor Vado terminan en la búsqueda del Águila y del Graf Spee? Una historia larga, yo empecé por separado. Todo el mundo sabe que soy una especie de solucionador poli o multifacético como Da Vinci. Entonces, un buzo argentino le propuso a un norteamericano invertir $1 millón para extraer un barco, Nuestra Señora del Loreto, hundido en un temporal en mayo de 1792. Y esto fue en el 80. Y él anunciaba en todos los diarios 80, 100 millones de dólares en oro y plata. Y el americano dijo, yo no le voy a dar a este señor ese dinero, el millón que pedía. Pero si me interesa el tema, ¿a quién puedo contratar? Hubo una reunión en el estudio Guy Regules y otra en el restaurante El Águila. Y ahí me hice todas las gestiones correspondientes al Ministerio de Cultura de España, Museo Naval de Madrid, Archivo General de Indias, que tiene 40.000 legajos, Museo Álvaro de Bazán y el Archivo de Valladolid, Simancas, que tiene 17.000 documentos atados. Todos los permisos mediantes, me quedé 6, 7 meses estudiando los archivos, quedé con dolor de cuello, pero me traje, yo ya había estado estudiando naufragios acá en los archivos, Biblioteca Nacional, etcétera. O sea, ya era un ratón de biblioteca y curiosidad total, y además me gusta leer. Entonces descubrí que Nuestra Señora del Loreto no venía de Callao, Perú, cargada de oro y plata hacia España a través del estrecho de Magallanes, sino que venía de España hacia acá, que no traían ni un centavo, con azogue. El azogue era mercurio, que venía en cajones, y fue totalmente rescatada y solamente
quedaron 4 cañones que después los encontró Collado. Esto fue un escándalo, tapa todos los diarios, no hay tesoro en la Loreto, y lo querían matar a aquellas personas que habían vendido su auto, su casa, para darle a este señor dinero. Y así fue que entonces investigué 500 naufragios, no me voy a ni con... porque cuando estás haciendo el trabajo topás con todo. Y fue así que presenté proyectos y declaré encontrados más de 100 naufragios en el Río de la Plata. Y posteriormente, Héctor Vado, que estaba trabajando en sus naufragios en la Agamemnon, en el Seahorse, y en otros barcos aquí de El Salvador, de la bahía de Maldonado, hicimos un acuerdo, yo en la parte de papeleo e información, que me gusta además, y él como buzo, que estuvo trabajando también a Pronsuc, y en función de un contrato con el Estado, en función de la ley, se extrajo primero un cañón, después el telémetro y finalmente el águila. Este rescate del Graf P, hundido en el 39, 1939, fíjate que se murieron 2 buzos al otro año intentando rescatar de Inglaterra. Hubieron muchas empresas que lo intentaron y no lo lograron, nosotros no tuvimos accidentes. El único accidente es la política que arruina todo, con todo respeto, no lo digo en contra de nadie, pero el Estado nos incumplió con el contrato, violó la ley, violó la Constitución, violó tratados internacionales, pero además por presiones internacionales. Y además no es solo un gobierno, sino que los 3 gobiernos al hilo. Porque todos opinan, y no hay nada más fácil que opinar del trabajo y el esfuerzo ajeno. Fíjate que esto estaba bajo del agua y el contrato dice que no importa si lo quieren dejar en un museo en Punta del Este, en Montevideo. De hecho, en Londres está al lado del Museo del Holocausto, en el Museo Imperial de Londres, sino que lo que nos corresponde es el 50% de lo que se benefició el Estado. Eso es indiscutible. Si lo quieren dejar en un cajón, si lo quieren mandar a Sarandí o hacer una muestra itinerante que recorra el mundo. Allí surgió la propuesta de Achugarri, pero no fue el presidente que le propuso a la escultura Achugarri transformarla en una paloma, que desde el punto de vista académico era un disparate, porque no se derriten los clavos de Cristo porque lo hayan crucificado. La historia es para la memoria, para la reflexión y para no repetir los errores y los horrores del pasado. En definitiva, esta fue como la 4ª o 5ª vez que el Estado no hace más que inventar un problema cuando viene el ciudadano a trabajar en forma legal y por contrato. Y bueno, ¿y qué proyecto tiene ahora Alfredo Echegaray en manos? Porque es muy difícil encontrarte quieto. Siempre tenemos proyectos. Está lo más importante, porque lo comprenderá como padre, que es la educación de mis hijos y la felicidad con ellos. Comparto todo. Me encanta compartir, desde la cocina hasta cambiar los pañales, todo. Pero los acompaño a las clases, a Alfredito de tenis, de surf y a Juanita de ballet. Y el otro día tuve un accidente fuerte. No había ningún accidente, es una forma de decir, estaban todas las madres y la madre se había salido. Y ella era la única niña que no tenía mamá. Y viene y me agarra de la mano y por supuesto que me puse y la acompañé. ¿Qué voy a hacer? Y si me ven los otros, mis amigos se mueren de risa. Pero me moría de amor que venga y me agarre de la mano, y cómo no voy a bailar con ella, que tiene 3 años. Así que mis hijos, pero después tengo un proyecto educativo que se llama Pensar, Think, va a ser online, va a ser con contribuciones de pensadores del mundo entero, y la idea es enseñar a las futuras generaciones a pensar, a vivir con uno mismo en 2 languages, en 2 idiomas, at the same time, al mismo tiempo. Porque así a quienes hablan inglés les enseñas español y viceversa. Porque la información está en internet, pero tenés que enseñarle a la gente a ser felices, a aprender a autosustentarse en lo emocional y en lo económico, y a ser creativos y a tener curiosidad. Ese es el espíritu de este espacio que vamos a iniciar probablemente en TikTok, y estamos ahora haciendo la base de datos de pensadores del mundo que quieran contribuir con videos de 10 a 30 segundos, porque ese es el ritmo de la comunicación actual. Pero por supuesto estoy con proyectos inmobiliarios, tengo unas tierras en el club de golf que están realojando el Kennedy, tengo tierras sobre el arroyo Maldonado que estoy buscando algún socio para hacer Casa Puerto, se llama el proyecto, una marina con boating club, suites, pero con salida al mar. Esto es magnífico. Tengo las tierras, pero bueno, estamos buscando con quién podemos asociarnos para desarrollar, y otro en José Ignacio. Y por supuesto, siempre inventando, estoy haciendo congresos. Acabo de hacer este verano espectáculos para una familia. Trajimos a Ana Moura de Portugal, hacemos un espectáculo en el MACA, y con motivo de los 90 años de una gran señora de Argentina, le preguntamos qué escucha la señora. Pavarotti no estaba vivo. Bueno, Ana Moura, la número 1 del Fado de Portugal. O sea que estoy haciendo al mismo tiempo 100 cosas, porque siempre estoy inventando algo nuevo. Marketing para empresas, congresos, fiestas privadas, que las hago en forma permanente, y le acabo de hacer la inauguración del club de los coleccionistas de autos antiguos.
y quiero, porque lo sé hacer, desarrollar cosas que puedan ayudarnos a vivir y a convivir mejor. Entonces estoy ya hablando con las low cost de qué manera pueden conectar a Uruguay, ya que alguien lo tiene que hacer, porque es una pena me da que no se pueda llenar esto todo el año cuando es tan lindo, a pesar del frío, la cantidad enorme de actividades que ofrece Punta del Este y Maldonado todo el año. Así que en eso estoy. Muchísimas gracias, Alfredo Echegaray. Ha sido un enorme placer para todo el Grupo Portada compartir contigo este retrato hablado. Lo más importante es que Uruguay sea el país para que tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu familia puedan soñar con proyectos en esta tierra. Eso es lo que queremos. Es un país fantástico, pero tenemos que desburocratizar. Dejen a los creativos desarrollar sus proyectos en el país, en Uruguay.